vamos a leer de lo que va a tratar esta enseñanza. Amén. El título dice los dos cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Vamos a poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle al Señor que por favor hable a nuestras vidas. Padre eterno, estamos aquí en este lugar, en este momento para escuchar tu palabra y queremos disponer nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estar atentos, Señor, a que nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida esté atenta, Señor amado, a que la palabra llegue a nosotros, Señor. Quite todo impedimento, Señor, toda oposición que pueda estar en nuestras propias vidas, Señor amado, para que la palabra nos llegue a nosotros, Señor. Deseamos ser transformados, deseamos ser bendecidos, deseamos que tu palabra transforme nuestro ser. Por favor, ayúdanos, Señor eterno, en este momento. Dispón todo este momento, este lugar, todo para que sea para la gloria de tu nombre, Señor, y podamos aprender de tu palabra. Usa mi vida, Señor amado. Quita todo impedimento en mí, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor amado. Permítemelo hacer con un corazón dispuesto y sincero para la gloria de tu nombre, Señor, para bendición mía y la de mis hermanos. Glorifícate hoy, Padre, por medio de tu Espíritu Santo en este lugar. Enséñanos, guíanos y instrúyenos, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, he estado hablando sobre los fundamentos firmes que debemos tener nosotros. Bien, y hace 15 días había hablado sobre este tema. El Sermón del Monte es el capítulo 5 y empieza hablando del Señor Jesucristo, el sermón más importante del Señor Jesucristo, porque él fue el más amplio y el que aclaró muchas cosas por las que el Señor Jesucristo venía a esta tierra y el propósito de él. Y fue un sermón probablemente, nosotros vemos que son como 2 capítulos, probablemente no fue media hora, probablemente no fue una hora, probablemente fue un poco más de tiempo en el que el Señor Jesucristo dio esta enseñanza. Aquí los discípulos del Señor Jesucristo, en este caso Mateo, que fue uno de los que estuvo con el Señor Jesucristo y fue el que escuchó, Mateo es Marcos fue el primero que sacó un libro, pero Mateo también estuvo ahí, al pie, cerca del Señor Jesucristo y pudo tomar nota y aprender de lo que el Señor Jesucristo iba a enseñar ahí. Y fue un sermón muy importante para los discípulos, pero para todas las personas que escucharon ese sermón. Y solo vamos a ver la parte final, porque esta es la conclusión que da el Señor Jesucristo ahí. Cuando habla de los 2 cimientos, termina el Sermón del Monte y termina con esta conclusión, diciendo, el que obedece mis palabras, semejante es ¿a quién? ¿A quién es semejante? Al que obedece, ¿a quién es semejante? Según el versículo. ¿A quién es semejante? El que edifica una casa, ¿en dónde? Sobre la roca, un fundamento firme. Y al que no obedece, semejante ¿a quién es? Al que tiene una casa, las casas, no importa la casa, lo que importa ¿qué es? Donde la fundamentan, ¿cierto? Hablábamos también sobre esto. No importa cuán importante o grande haga su casa, que la casa es su propia vida. No importa que usted sea la persona más exitosa del mundo o que no lo sea. Eso no es lo importante. Lo importante para Dios es ¿qué? ¿Dónde ponemos nuestro fundamento? ¿Cierto? Yo puedo no ser la persona más exitosa del mundo, tener una vida normal o probablemente me sienta muy frustrado con mi propia vida. Pero Dios dice, eso no es lo importante. Lo importante es que lo que usted tiene lo ponga en un fundamento firme. Recordemos que cuando en el Antiguo Testamento, en ese tiempo, hablaban de la casa,
de la casa de alguien, ¿sí? Digamos, la casa de William, no solo hablaban de un edificio, hablaban de la familia, hablaban de los esclavos, hablaban del ganado, de los animales, hablaban de las cosas, o sea, de todo lo que le pertenecía a una persona. Eso era la casa de, ¿sí? Recordemos que cuando dicen la casa de, no solo se refiere a un edificio o un lugar, se refiere a todo lo que él tiene y posee. Entonces, cuando hablamos de una casa, para que es nuestra casa, la casa de, y ponemos el nombre de cada uno de nosotros, estamos diciendo todo lo que poseemos, todo lo que tenemos debe estar, ¿qué? Fundado sobre la roca. No importa, el Señor Jesucristo no viene a revisarle cada rincón de su casa para decir si la casa es bonita o es apta para el reino. Eso no está diciendo el versículo. El versículo está diciendo, usted fundamente su casa sobre la roca y eso es lo que importa. Su casa no puede estar perfecta, su vida no puede ser perfecta. No, tal vez no sea la vida más perfecta y completa, pero si la fundamenta en Cristo, eso es suficiente. Con eso tenemos todo hecho y todo ganado. Y esa es la idea de esta primera parte de lo que hemos hablado. No importa la casa que usted quiera construir, si no la fundamenta en Cristo, ¿qué dice que va a pasar con esa casa si no está fundamentada? Se va a caer. La casa, recordemos que es nuestra propia vida. Mi vida, mi casa, todo lo que tengo y todo lo que yo soy, si no lo fundamento en Cristo, va a estar tendiente a caer, a caer. Entonces vemos personas que no pueden soportar de pronto la presión del mundo, la presión de las situaciones y tienen depresión y tienden a suicidarse porque no han cumplido sus propósitos, sus metas, porque se sienten frustrados y terminan suicidándose. Porque caen por las situaciones del mundo, van a caer. Pero el que está firme, ¿qué pasa con esa persona? Permanece. La vida lo va a atacar, lo va a hacer mover, pero Cristo dice, si usted está en la roca, nada pasa. Pero ¿qué es la roca? Las palabras de Cristo. Recordemos que la roca es el fundamento firme y son las palabras que Cristo acababa de hablar. Cristo acababa de predicar unas palabras y él dijo, este es el fundamento para su vida. Quiere tener una vida probablemente no exitosa, pero firme y estable, que no se le caiga a su casa y su vida en cualquier momento, pues en el fundamento de las palabras de Cristo debe establecer todo lo que usted haga. Y ahí nosotros terminamos diciendo que la casa se salva y el arquitecto, el que creó el universo, va a salvar una casa que esté fundada sobre la roca. El arquitecto no va a mirar el edificio, el arquitecto lo que va a venir es a mirar el fundamento. ¿Sí? Ese es el arquitecto que tenemos nosotros. Y algunos dicen, bueno, tengo mi casa de pajita, mi vida es poquita, pequeñita, no es la gran cosa, pero está fundada sobre la roca. Pero también podemos ver personas que tienen muchas cosas, han logrado muchas cosas, pero también afirmaron su casa sobre la roca. Personas exitosas, personas que lograron, personas que tienen dinero, pero también afirmado su casa sobre la roca. Eso va a permanecer. No importa que usted tenga mucho o poco o medio o nada, si está fundado sobre la roca, eso está protegido. Porque las palabras de Cristo, y él mismo lo dijo, si están fundadas sobre esta palabra, va a ser protegido por las palabras de Cristo. No es por su esfuerzo, no es por su capacidad. Su casa no se protege porque usted haga el mayor esfuerzo para protegerla. Su casa se protege porque el fundamento está en Cristo. Su casa, su vida, su familia, su vida espiritual, su vida personal, su vida familiar, empresarial, lo que sea, si la fundamenta en Cristo, está asegurada. No por usted, sino por las palabras de Cristo. Él lo dijo acá. Y esa es una promesa de Él. Usted fundamente su casa sobre las palabras de Cristo y lo que venga de este mundo no lo va a dañar.
¿De quién es la promesa? ¿Mía? O sea, yo la hoy tengo que cumplir. No, yo simplemente pongo el fundamento, mi vida sobre ese fundamento, y el que se encarga de protegerla, ¿quién es? Cristo mismo, con sus palabras. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Vamos a ver algo más de lo que dice el versículo. El versículo dice, y el versículo 48 dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Ya hablamos que tenemos que poner un fundamento, pero ¿cómo se pone un fundamento? O las bases de una casa, los cimientos de una casa, ¿cómo se ponen? ¿Cómo se hace? ¿Alguien ha visto ¿Alguien ha visto cómo se construye una casa? ¿La construyen así de una? Se hace primero la base. La base, ¿cierto? El fundamento, lo de abajo. Pero ¿cómo se hace? Midiendo. ¿Pero lo hacen ahí encimita? No, hay que hacer Aquí abrir un hueco, ¿cierto? Un hueco. Yo vi cómo construyó mi tío que trabajaba en la construcción, la casa del mismo. Y él hizo un espacio, un cuadradito grande, claro, y cavó bien hondo y puso unas piedrotas grandísimas abajo de todo eso. Luego sí empezó a rellenar y puso ahí sí otro fundamento, las bases, y afirmó la casa muy bien, ¿cierto? Y le hizo un fundamento, pero muy bueno para su casa. Eso es lo que se trata, ¿no? Pero cómo se cava, ¿cierto? ¿Cómo se cava? Eso lo hemos visto todos. Aquí en la modernidad, pues tienen una excavadora que con su bracito lo hace todo así rápido. Pero ¿cómo lo hacen las personas que construyen su casa? pico y pala. Pico y pala, y hágale. Y eso no es de un día, ¿sí? Eso dele y dele porque tiene que ser bien profundo. De eso se trata todo esto que dice acá. ¿Cómo vamos a lograr nosotros llegar a hacer ese fundamento en nuestra vida? ¿Será fácil? No es fácil. No es fácil llegar a hacer ese fundamento en nuestras vidas, porque hay que cavar y ahondar. No se trata solo de cavar, es decir, una lectura cotidiana de la palabra de Dios. No se trata solo de cavar. Eso es cavar. Cavar es coger y echar una paladita y ya. Una paladita diaria. ¿Cuándo va a acabar usted de hacer o de ahondar? Pasarán años en que usted coge una paladita y sáquela. Hoy una paladita pequeña. Voy a leer 3 versículos, 3 granitos. Voy a leerme un capítulo, media paladita. ¿Cuándo va a acabar usted de hacer eso? No se trata solo de hacer una lectura diaria. No se trata de hacer una lectura pequeña de la palabra de Dios. Ay, se me olvidó, voy a leer. Cumplí. De eso se trata, crear fundamentos en la palabra de Dios. ¿De eso se tratará? O no, yo me espero al domingo, pues como van a predicar, aprendo algo. Claro, él debió prepararse y el pastor lo va a preparar, pues me imagino que va a ser un buen alimento para mí. ¿Se tratará de eso? No. ¿Será que alimentarse uno cada 8 días será suficiente? No, ¿cierto? De eso se trata. No se trata solo de una cosa de cada 8 días o un granito o una lectura pequeña de la palabra de Dios, como por cumplir hoy tengo que leer la Biblia. Rapidito la leo, listo, terminé, cumplí, me llené. ¿Será que sí? No hicimos mucho, la verdad. Probablemente esos versículos usted ya se los leyó y se sabe la historia. Sí, bueno, sí, ya. ¿Pero hicimos algo? En realidad no hicimos nada. En realidad no hemos hecho nada. Si usted lee la Biblia como una lectura cotidiana, claro, al principio aprende, pero usted va a volver a leer ese versículo y luego lo va a pasar de largo. Sí, la historia. Sí, tremendo. ¿Ve? Pero ¿qué sacó usted para su vida? ¿Qué fundamento puso de esa enseñanza? No se trata solo de cavar, sino de ahondar, de ir al máximo alcance de lo que significa esa palabra. Llévelo hasta el máximo alcance. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo eso?
¿Por qué se habla así? ¿Por qué el Señor Jesucristo de pronto fue tan grosero en cierto momento con los fariseos? Víboras. Uy, ¿cómo así? Sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Hay que averiguar al fondo, ir hasta la profundidad de esa enseñanza y qué quiere decirnos a nosotros también. Porque uno dice, sí, es que esos fariseos, sí, es que son tenaces, ¿no? Son muy malos esos fariseos. Pero tal vez no se ha dado cuenta que usted puede ser el fariseo al que el Señor Jesucristo le está diciendo. Hay que ir a profundizar y decir, ay, vea, yo mismo estoy cayendo ahí. El Señor Jesucristo no le está hablando a ellos, me está hablando es a mí. Yo soy el fariseo. Yo soy ese que lo está contradiciendo. Yo soy ese que no está siguiendo la verdad. Tenemos que ir hasta lo profundo de una enseñanza. Porque si decimos que las palabras de Cristo son lo más importante, que vienen del cielo a la tierra, que son la voluntad del Padre llegando aquí a la tierra, pues debería ser lo más importante y que nosotros deberíamos escudriñar hasta lo más profundo. Escudriñar es una palabra como, me la imagino como el perrito que empieza a escarbar, ¿cierto? Y a rasgar hasta que abre un hueco. Escudriñar, como coger con las uñas y empezar a excavar y a profundizar en lo que dice Cristo con sus palabras. Si Cristo y las palabras de Cristo deben ser lo más importante, son revelación, son palabra de Dios por medio de Cristo, palabra del Padre, porque él dice, yo digo solo lo que el Padre me dijo que dijera. Y si son las palabras directas del Padre por medio del Señor Jesucristo, entonces deberían ser lo más importante y a lo que nosotros deberíamos decirle, tomar el sentido. ¿Qué quiere decir esto? Y no una lectura diaria. Para eso ponemos a leer libros, revistas, periódicos y ya, ¿sí? No lea eso y ya con eso es suficiente. Pero para una lectura de las palabras del Padre Celestial debe ser profundizar, porque son las que van a sustentar su vida, las que van a alimentar su alma. Así que no basta con una lectura, cavar. Hay que ahondar en la palabra de Dios. ¿Qué significado? Pastor, necesito que me ayude a buscar esta palabra en el hebreo o en el griego, porque es que yo no la entiendo. ¿Qué significaba esa palabra para ellos? En la cultura judía, ¿qué significaba eso? Porque quiero aprender y saber, no tengo de pronto las herramientas, no tengo las capacidades, no tengo las habilidades, pero quiero hacerlo. Buscamos las maneras. Pastor, ayúdame a entender este versículo. Quiero profundizar en esto. Quiero aprender de esto. Estoy seguro que si nos preguntaran, probablemente si no tenemos la respuesta, la buscamos. Y entre los dos o entre los tres o entre los cuatro, ahondamos en la palabra de Dios. Y ir al máximo alcance de lo que significan las palabras de Cristo. Podríamos también ir en cuántos aspectos de nuestra vida debo aplicar esa palabra. Si usted lee la palabra como algo cotidiano y rutinario, usted la va a leer y nunca va a pensar en qué tiene que cambiar. Porque usted lee, sí, cierto, y se va, pero nunca pensó, oiga, esto, ¿qué me está diciendo a mí que debo cambiar? ¿Qué me está diciendo a mí que debo hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿En cuántos aspectos? Leí un versículo. Leí el versículo, no matarás. Y usted dice, ¿no he matado? Pues no es para mí. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Recién el Señor Jesucristo predicó sobre ese mismo mandamiento. Había hablado. Ustedes dicen que no matar es suficiente. Entonces, si nosotros leemos cotidiano, nosotros leemos algo así normal, decimos, no matarás. Sí. Pues yo no lo he hecho y no lo voy a hacer, así que, bien. Pero el Señor Jesucristo tenemos que ir al alcance. ¿Cuál fue el alcance que le dio el Señor Jesucristo a ese versículo? ¿Cuál sería el alcance que el Señor Jesucristo le dijo? Lo llevó hasta más profundo. ¿Cuál es el alcance? En el pensamiento, ¿no? Dice que si usted llega a odiar a alguien, ya lo está matando.
que usted le dice necio, o torpe, o tonto, perdone la palabra, estúpido a su hermano, ya está atentando contra él. Pero si usted lo odia, ya lo mató. ¿Cierto? Ya lo mató. Eso probablemente no sé si lo han escuchado. Y es que me gustaría que le pasara. Y está enojado usted con la persona, está airado, está con ira en su vida. Y es que me gustaría que le pasara, que le quitaran, que le hicieran. Uy, es que sentí un fresquito cuando le hicieron eso. ¿Qué está haciendo usted? Casi que matando, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde podemos llevar nosotros una simple palabra que dice no matarás? ¿Hasta dónde podríamos nosotros llevarla? ¿Y a cuántos aspectos de nuestra vida podríamos usarla, cierto? ¿Cuántos aspectos de nuestra vida podríamos aplicar una palabra? Y eso es lo que nos dice ahondar, cavar y ahondar. Esta palabra, ¿hasta dónde se extiende? Pero ese extenderse en mi vida, ¿hasta dónde lo puedo aplicar? ¿En cuántas áreas de mi vida debo aplicar esto? Eso es lo que debemos preguntarnos. No solo leer por leer, sino profundizar en ella. ¿En cuántas formas en mi vida, ese versículo que tiene muchas formas, en cuántas formas puedo aplicarlo en mi vida? Otro versículo dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Cómo debería usted aplicar eso? ¿Cómo debería usted tomar ese versículo y transformarlo para usted? ¿En cuántas áreas de su vida? ¿En cuántas formas en su propia vida debería aplicar? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. En la casa, ¿cierto? Con mi familia, con mis amigos, en el empleo, en el estudio, con amigos, en lo que sea. ¿En cuántas áreas? Pues hay muchas áreas. Usted se pone a pensar en las áreas donde siente que está fallando y dice, hay varias áreas de mi vida donde yo tengo que aplicar eso, ¿cierto? Y voy llevándolo a más allá, y más allá, y más allá. ¿Por qué me siento tan airado y tan enojado? ¿Qué es lo que me está provocando eso? Y voy a la palabra, Señor, vea, es esto, claro. Y empiezo a profundizar y a ahondar en mis situaciones personales frente a la palabra de Dios. Y estoy confrontando mis acciones, mi vida con la palabra. Y estoy profundizando. Y la palabra al principio me va a raspar y me va a doler y me va a empujar y me va a hacer llorar. Pero es el acomodar. Como cuando un brazo se disloca, ¿no? ¿Qué toca hacer? Acomodarlo, ¿cierto? ¿Y eso no es cualquier cosa? No, va a doler, pero hay que acomodarlo. Así es nuestra vida. Nuestra vida está dislocada toda. Y cada parte que Dios quiere arreglar, ¿qué va a pasar? Va a doler. Pero luego de que le ponen el brazo en su lugar, ¿qué pasa? Ya alivio. ¿Cierto? Ya no hay dolor. Usted acomódenle algo que está desacomodado, le duele cuando lo acomoda, pero cuando ya quedó, ya no hay dolor. Ya no hay dolor. Entonces, ¿en cuántas formas en nuestra vida social, en nuestra vida, en nuestra vida afectiva, en nuestra vida amorosa, en nuestra vida personal o profesional, en cuántas cosas debe aplicar la palabra que usted acaba de leer? ¿Hasta dónde usted puede llevar esa palabra? Y podemos tomarla en muchas maneras. Sé que les ha pasado y nos pasará de que usted lee un versículo hoy y recibe algo, pero luego lo lee otra vez y recibe otra cosa. Y luego vuelve usted a leer ese versículo y ahora otra cosa. ¿En cuántas formas tomamos la palabra de Dios y nos puede hablar en diferentes maneras y diferentes situaciones? Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Y cambia. Es decir, que la palabra nos va a tocar y nos va a formar y transformar varias áreas de nuestra vida de varias maneras. Y va a ser así. Pero si usted lo hace con una lectura cotidiana, eso no va a pasar. Y usted va a seguir con sus situaciones personales que no están de acuerdo ni conforme a la palabra de Cristo, y va a seguir con sus situaciones personales. Y usted puede decir, yo asisto, yo busco de Dios, yo voy bien, yo estoy bien.
Pero cuando se confronta directamente con la palabra de Cristo, pues se va a dar cuenta de que realmente usted no ha hecho nada. Recibió a Cristo y probablemente siga igual. Y no ha cambiado. Hasta que usted no se confronte y no profundice en la palabra de Cristo y no la confronte a su propia vida, no va a haber cambios y va a seguir igual. Va a seguir igual. De repente usted se salve. De repente usted llegue al cielo y dice que como raspando llega al cielo. Pasa raspando al cielo. Qué vergüenza si en el colegio a uno le dicen qué vergüenza usted sacarse un 5.1 de 10. Pasó raspando. Y los papás a uno le decían qué vergüenza, usted pasó fue como un mediocre. Imagínense nosotros llegar al reino de los cielos como mediocres. ¿Qué cara le vamos a poner al Señor Jesucristo cuando nos diga, venga? O sea, yo creo que ni nos habla, solo con la mirada. Y nosotros ni podremos levantarle la mirada ni mirarlo, porque qué vergüenza. Qué mediocridad de hijos que pasaron raspando por misericordia de Dios y no por lo que yo me haya esforzado para santificarme. Entonces la santificación y ese proceso solo se logra cuando profundizamos y ahondamos en la palabra de Dios. Pero no solo eso. Yo debo quitar criterios propios. Porque cuando leo la palabra, no debo hacerlo de un criterio mío. Es que yo creo eso. Y baso mi criterio en la palabra de Dios y afianzo mi criterio con la palabra de Dios. Y eso no es correcto. Aquí lo que importa es el criterio de Cristo. Y yo acomodo mi criterio a ese. Y no que la Biblia tome mi criterio y yo acomode la Biblia a ese criterio. A lo que yo pienso, a lo que yo creo. Es que yo creo que eso es así. Y la Biblia dice, ¿y qué hago? Respaldar lo que yo pienso, mi criterio, lo que yo digo, con la palabra de Dios. ¿Y eso está correcto? No, ¿cierto? Porque estoy diciendo que lo que yo digo es más importante que la palabra de Dios. Que lo que yo pienso es más importante que la palabra de Dios. Que lo que yo digo es palabra de Dios y lo del Señor Jesucristo lo respalda. Eso no es correcto. Debe ser que mi criterio se debe amoldar y transformar de acuerdo a la palabra de Cristo. Entonces debo empezar a quitar y a ahondar. Cuando usted saca cosas que usted ya no va a volver a usar ahí, ¿cierto? Usted saca paladas del piso y esas paladas no van a volver ahí al hueco. Ese hueco se va a rellenar con otra cosa. Entonces, sus criterios, sus pensamientos, sus creencias, sus modas, sus culturas, todo lo que usted crea que es verdad, se va. Y tiene que cavar y ahondar en su mente, en su ser, en su corazón, decir, todo esto no es de Cristo. No sé cuántos años tengamos, pero en esos años hemos adquirido un carácter y hemos formado un carácter. Probablemente el 100% de ese carácter no esté bien. Probablemente el 100% de su carácter o de su forma de ser no sea correcta. Probablemente solo le quede un 20% de su carácter que Dios deje. De resto, quíteme eso de ahí. Y lo que debe quedar es el fundamento de las palabras de Cristo. Y eso es cavar y ahondar. Saque todo lo que sean criterios personales, porque lo que vale y lo que va a fundamentar es las palabras de Cristo. No me sirve que mi voluntad, no sirve lo que mi voluntad desee, sino que debo abrir un camino dentro de todo lo que soy y pienso. Debo empezar a quitar todo lo que yo soy y pienso y decir, no, Señor, esto no es la verdad. Probablemente usted se enoja contra alguien y tenga razones, ¿cierto? Lo ofendieron gravemente, usted tiene razones, pero ¿eso lo hace tener la razón? ¿Quién es el que debe tener la razón? La palabra de Dios. ¿Qué debe hacer usted cuando se enoja con alguien que tiene razón? La persona tiene razón, usted tiene la razón, lo ofendieron gravemente. ¿Qué le diría la palabra que debería hacer usted? ¿Deberíamos qué? Perdonar. Perdonar, ¿cierto? La misma palabra por allá dice en unos versículos,
Perdonen a los hermanos sus debilidades. No sea que usted también sea el que caiga y ahora necesite y desee el perdón de los demás, ¿cierto? Entonces, piénsese usted como si fuera el que cayó. ¿Qué querría usted que le hicieran? ¿Cómo querría usted que lo trataran? ¿Cierto? Usted estaría en la razón de levantar la cabeza, su mirada y decir no. Pero ¿qué dice Cristo? ¿O cuál fue el ejemplo de Cristo? Estando allá en la cruz con los que lo mataron, lo llevaron, se burlaban antes y todo. ¿Y el Señor qué dijo? Perdónalos. Perdónalos. Entonces, si ese es el ejemplo de nuestro Maestro, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Eso. Entonces, todas nuestras convicciones, yo estoy convencido que tengo la razón. Pues bájese de ese caballo y dígale, Señor, perdóname. El que tiene la razón eres tú. Tú eres el que tienes la razón y yo debo ceder. Mis pensamientos, mis emociones, yo debo empezar a ceder. Y eso no es fácil. Para nadie, para nosotros, para ninguno. Es fácil decir, voy a ceder porque yo tengo la razón. Sí, pero el Señor Jesucristo dice, así tenga la razón, tiene que ceder es a la voluntad de Cristo. ¿Y entonces qué está haciendo usted? Quitando de su vida eso y diciendo, Cristo es el que manda aquí. Me voy a sentir avergonzado, me voy a sentir ofendido, pero el que tiene la razón es Cristo. ¿Me voy a tener que comer mi rabia y mi enojo? Pues sí, porque el que tiene la razón, ¿quién es? Cristo. A uno le dicen, pero es que usted se la está dejando montar. Pues el que tiene la razón es Cristo. No se la deje montar. Pues el que tiene la razón, ¿quién es? Cristo. ¿Sí? ¿A quién tiene que responderle usted? ¿A ellos? ¿O a quién? A Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿a quién debemos obedecer? Pues a Él. Y nos tragamos nuestra ira, nuestro enojo, nuestro orgullo, lo que sea, por obedecer las palabras de Cristo. ¿Y qué estamos haciendo? Creando espacio para el fundamento. Voy a crear un espacio para que el fundamento esté ahí. Las palabras de Cristo van a estar como fundamento. Entonces yo abro un espacio para que entren las palabras de Cristo en mí como un fundamento. Entonces, encontrar en las palabras de Cristo un fundamento para sostener mi vida. Porque de seguro si usted sigue con su conducta o su carácter, su vida va a estar así, inestable, ¿cierto? Porque como son emociones, ¿cómo son las emociones? Así, no, si hoy está feliz, mañana no, hoy sí los quiere, pero mañana no. ¿Cierto? El fundamento de nosotros es así, basado en emociones. Ese es nuestro fundamento. Si hoy me siento tranquilo, bien, feliz, perdono a todo el mundo. Soy feliz, me ofenden y yo perdono. Pero si mañana no me siento, no, es que hoy no, hoy conmigo no cuente. Hoy no, ¿cierto? No lo hemos dicho. No, hoy sí no me los aguanto. Ahí cambió la cuestión. Hoy ya no perdono a nadie. Hoy no me aguanto a nadie. Pero si usted cambia eso y dice, pase lo que pase, esté feliz, esté triste, lo que sea, debo seguir y tomar una actitud de perdón. No, hoy me siento enojado, no me siento capaz de perdonar a nadie, pero es que el Señor Jesucristo me mandó. Pues me tengo que comer eso y decir, bueno, Señor, lo voy a hacer. No me siento capaz, no me siento con ganas, no me siento con el corazón para perdonar a nadie, pero tu palabra lo dice. ¿Qué debo hacer? Perdonar. Abrió un espacio para que la palabra de Cristo creara un fundamento. ¿Y qué debemos hacer? Obedecer. Eso es lo que debemos hacer. Debo abrir ese espacio. Yo no puedo añadirle nada al fundamento. Yo no puedo añadirle nada. Cuando usted hace un fundamento, ¿cómo lo hace? Según lo que dicen las personas que saben de construcción, ¿no? Usted va a decir, no, yo quiero echarle tal cosa a este fundamento. Y el arquitecto o el ingeniero o la persona que está construyendo la casa le dice, no le puede echar eso. Usted le echa eso y daña el fundamento. No podemos ponerle nada, añadirle nada al fundamento. Su criterio,
su forma de pensar, la cultura, la moda, nada se puede añadir al fundamento. Ya el fundamento está dicho, cómo debe estar en su vida. No hay nada que añadirle. Cristo dijo, estas palabras deben ser el fundamento de sus vidas. Y cuando yo digo, no, es que yo le voy a añadir algo más, quiero decir que a Cristo le faltó algo por decir. Cristo, no, Señor, es que le faltó alguito, o sea, lo mío. Le faltó lo mío para añadirle porque no es suficiente. O sea, no es suficiente que el Padre enviara las palabras por medio de Cristo a la tierra. Y yo le digo, no, y no le estoy diciendo solo a Cristo, le estoy diciendo al Padre. Padre, perdóname, pero te faltó alguito. O sea, tu palabra, alguito le faltó y yo le voy a poner, le voy a anexar lo que le faltó. Tremendo, ¿no? Tremenda ofensa para el Padre y ofensa para el Hijo. Decirle, uy, discúlpame, Señor Jesucristo, pero en este aspecto de la vida te faltó esto. No podemos mezclar nada con el fundamento. Nada debemos añadirle a ese fundamento. Solo son las palabras de Cristo lo que debe fundamentar nuestras vidas. Su criterio debe quedar fuera. Su pensamiento. No, que es que la moda es que se haga esto. ¿Será que la moda debe añadirse al fundamento de Cristo? La palabra, eso es lo extraordinario de la palabra de Cristo. Es transversal a todas las épocas de la historia. Permanece intacta, pura, y no se le debe añadir nada. No, que la cultura es que hagamos tal cosa. Pues los demás háganlo, yo no. Porque el fundamento que Cristo me dijo son las palabras puras de Él, sin añadirle nada. Ni la cultura, ni la moda, ni la política, ni la religión, nada. Pero es que nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo, pero a veces la religión misma se convierte en un tropiezo para los propios creyentes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo soy seguidor de Cristo. Y cuando digo seguidor, quiero decir que sigo al pie de la letra las palabras, las acciones, la vida. Todo lo que Él haga, yo lo replico. Todo lo que Él dijo, yo lo replico. Eso es seguir a Cristo. Entonces, hay una sola fórmula para tener este fundamento y son solo las palabras de Cristo. Hay una sola fórmula y son las palabras de Cristo. No solo cavar y ahondar en las palabras de Cristo, sino también cavar y ahondar en lo profundo de nuestro ser para saber dónde vamos a aplicar estas palabras. Ya ahondamos y profundizamos en las palabras de Cristo, ¿cierto? Cogimos las palabras de Cristo y fuimos hasta el fondo, pero ahora yo debo decir a dónde voy a ir a aplicar estas palabras. Y entonces debo cavar y ahondar en mi vida. Acabo de leer un versículo, un capítulo, y debo empezar a profundizar en mi vida dónde debo aplicar esa palabra. Porque yo no puedo levantarme con una palabra que viene del cielo para mí y leerla y levantarme e irme. Eso es como si tremendo personaje de la historia viniera al frente suyo y usted se parara, él le dijera algo, usted se parara y se fuera. ¿No se ofendería la persona diciendo, oiga, venido aquí para que usted venga, se pare y se vaya? Dialoguemos. Yo le estoy diciendo algo, dialoguemos, hablemos, profundicemos. Eso es lo que Dios quiere. Porque las palabras no es que Dios no esté hablando, literalmente, como no ver la boca de Dios moviéndose, pero sí están las palabras. Y pararse y de irse sin dialogar con esas palabras, estamos dejando ahí a Dios con las palabras en la boca y nosotros nos fuimos. Dios quiere que nosotros empecemos a profundizar en las palabras de Él. Y profundicemos en lo interior y decir, Dios mío, tal vez en esta área de mi vida, esta palabra me está diciendo que debo cambiar. Y entonces yo me voy por el camino y sigo diciendo, Señor, claro, esta vez tal vez hice esto, y no fue correcto. Y sigo pensando y profundizando en mi vida, cómo esa palabra yo debo ser cambiado.
Claro, Señor. Y la vez pasada yo hice esto y me fue mal, lo hice mal. Perdóname, Señor, porque hice mal y mal y mal y mal. Y voy profundizando y profundizando. Ay, vea, y esta otra área también. Y esta otra área. Y usted va profundizando y profundizando y profundizando en la palabra de Dios. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿cierto? Es decir, que la palabra o estas palabras deben llegar hasta lo más oscuro de su vida. Lo más oscuro es lo más probablemente donde no quiere que llegue la luz de Cristo. Cuando hablaba Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, pero si uno lee al despuesito dice que los hijos del mundo no les gusta la luz, ellos les gusta la oscuridad porque esconden lo que hacen. Y cuando sacan a la luz ellos dicen, no, déjenmelo así aguardadito, porque no les gusta que salga a la luz su pecado. Entonces, cuando dice que lámpara es a mis pies o a mi vida, debe decir que hasta lo más oscuro de mi vida debe llegar la luz de las palabras de Cristo. Lo más oscuro que usted tenga, allá debe iluminar las palabras de Cristo y transformar su vida. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Cavar y ahondar en su propia vida. Y empezar a decir, wow, Dios mío, esto yo lo tengo acá. Es mi oscuridad donde debe llegar la luz de las palabras de Cristo. También dijo el salmista, líbrame de las cosas pecaminosas que me son ocultas. ¿Cierto? A veces usted mismo no se da cuenta. A veces usted mismo no se da cuenta que esas cosas, acciones, están ofendiendo a los demás. ¿Cierto? Usted actúa como siempre. No, es que yo soy así. Y actúa como siempre. Pero resulta que como usted está actuando, está ofendiendo a los demás. Está haciendo tropiezo para los demás y tropiezo para usted mismo. Pero usted no se da cuenta. ¿Qué está pasando ahí? Hay algo que le es oculto para usted. Y de repente alguien podrá decirle, oiga hermano, usted me parece que esto que hizo no es correcto. Ah, no. Y nos imponemos y decimos es que la cuestión es así. Pero resulta que eso probablemente le está haciendo oculto a usted. Y el salmista dice, líbrame de aquellas cosas que están afectando, dañando o siendo pecado o desobedeciendo a la voluntad de Dios y no me doy cuenta. Ayúdame a quitar eso. Ayúdame a dar cuenta. Si estoy fallando, ayúdame a que yo me dé cuenta. Porque de seguro si otra persona se lo dice, usted no lo va a recibir, usted no lo va a aceptar. Pero si Dios le muestra por la palabra, usted va a decir, correcto Dios, yo soy el que estoy fallando. Y no voy a imponer mi voluntad y a decir, yo tengo la razón Dios. No, yo voy a decir, este es el fundamento que voy a poner. Voy a quitar esto y pongo el fundamento de Cristo. Es decir, que ya no le va a hacer caso a lo que usted pensaba. Ahora, ¿a quién le va a hacer caso? A Cristo. Y puso un fundamento. Yo tenía la razón. Probablemente ahorita tenga mis razones, pero le voy a dar la razón a la persona. ¿Por qué? Porque el fundamento me dice, yo debo hacer esto. Voy a hacer esto. Pero tengo que ir hasta lo profundo de mi ser y decirle, Señor, muéstrame. Probablemente estoy en el error. Estoy andando en un error constante. Muéstrame si estoy para cambiarlo. Pero si usted nunca le pide eso, usted va a estar en el error, cegadito pensando que usted está bien. Pero resulta que Dios le va a mostrar más adelante, en el cielo, si llegamos a estar allá en el cielo va a decir, mire, usted decía que tenía la razón, pero todo el tiempo estuvo errado, estuvo fallando. No estaba conforme a la voluntad del Padre. Muchas veces, muchas conductas que nosotros hemos adquirido, no nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Cristo dijo que seríamos verdaderamente libres. Por su palabra seremos verdaderamente libres.
Quiere decir que si profundizamos en las palabras de Cristo hasta lo más profundo de nuestro ser, encontraremos libertad. ¿Usted está atado a algo? Pues lleve las palabras de Cristo hasta lo profundo de su ser y esas palabras van a llevar libertad. ¿Hay cautividad de pronto en usted? ¿Hay cosas que lo atan, amarrado, atado? Pues ¿qué debe hacer? Con la palabra ir a buscar libertad. ¿Cierto? A veces estamos atados al pasado. ¿El pasado cuál es? Mi papá fue un violento. Mi abuelo fue el tatara fue un violento. ¿Y cómo soy yo? Un violento. Mi papá, un borracho. Mi abuelo y voy para atrás. ¿Y yo cómo soy? Un borracho. Es que estoy atado a algo. ¿Cómo fue mi mamá? Mi mamá fue así y así y así. ¿Cómo soy yo? Así. Entonces, hay algo a la que debo ser libre, ¿cierto? Y dice, las palabras de Cristo, cuando usted las lleva hasta lo profundo de su ser, llevan libertad. ¿Qué debo hacer? ¿Quiero ser libre? Llevo las palabras de Cristo para que me den libertad. Yo sé que nosotros podemos estar atados a nuestro pasado, pero las palabras de Cristo, profundizadas en nuestro interior, traen libertad. También dijo el Señor Jesucristo, en mí tendrán paz. En mí tendrán paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. En las palabras de Cristo vamos a encontrar paz. Es decir, que cuando nosotros profundizamos, cavamos y ahondamos en lo más profundo de nuestro ser, en todas nuestras áreas vamos a tener paz. ¿Siente que un área de su vida no está en paz? ¿Qué tiene que hacer? Tome las palabras de Cristo y llévelas allá. Porque donde están las palabras de Cristo como fundamento hay paz. ¿Se siente usted en angustia, agonía, no sé, 1000 cosas que usted pueda tener? Pues quiere decir que le falta llevar la palabra de Cristo a esas áreas. No ha formado y no ha puesto el fundamento en las palabras de Cristo. Está fundamentado en sus emociones, sus sentimientos, pero no en la palabra de Cristo. ¿Y qué pasa cuando usted se siente así, angustiado, con depresión? ¿Qué pasa con eso, con su vida? Cada vez para abajo. Pero si pone de fundamento las palabras de Cristo, dice que le va a traer paz. Y donde hay paz, eso se va. Recordemos la imagen del Señor Jesucristo durmiendo en una barca en medio de una tormenta. Imagínese la paz y la calma para poder usted dormir en medio de una tormenta que se está moviendo el barco así y probablemente le está cayendo agua en la cara y él durmiendo en paz. Y los discípulos creyendo que podían resolverlo porque ellos eran del mar, ¿no? Los discípulos, la mayoría, habían vivido en el mar y conocían ese mar de pe a pa toda su vida, ¿cierto? Dirían, esto ya es normal, lo diario, lo cotidiano. ¿Y qué les tocó hacer? Señor Jesús, no pudimos, ahora haga algo usted. Nosotros no pudimos. Y el Señor, muchachos, tranquilos. La paz que él tenía, la puso a todo, ¿cierto? ¿Cómo debería ser eso en nosotros? La paz que nosotros tenemos, deberíamos llevarla a los demás. Pero resulta que no es así, ¿no? A veces la angustia que nosotros tenemos, se la pasamos a los demás. No sé, tenemos ansiedad. La ansiedad que tenemos, se la pasamos a los demás. El ambiente está tranquilo, pero usted lleva la angustia. El ambiente está pacífico, pero usted lleva la guerra. ¿Es así la palabra que nos dice que debemos hacerlo? No, porque no está el fundamento. Y la palabra crea paz en nosotros. Crea paz. Y cuando usted va al mundo, ¿qué debería ofrecer? Exactamente igual, como el Señor Jesucristo lo hizo. Paz. El Señor Jesucristo fue el único que dijo que debió atraer guerra, pero no dijo lo mismo de nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros? Llevar la paz. ¿A dónde? En su casa, en el trabajo, en el estudio, en donde quiera que usted esté, debe vivir así. Eso es ahondar, eso es cavar.
y profundizar en la palabra de Dios. ¿No siente paz en su vida? Lleve la palabra allá. Estudie la palabra y profundice. A donde usted tenga angustia, tenga ansiedad, tenga depresión, vaya a esa palabra, vaya allá a la palabra de Cristo y diga, ¿qué necesito de esa palabra para traer paz a mi vida? Hubo un tiempo cuando yo empecé a trabajar en desarrollo de software en esta área, donde yo empecé a estudiar, terminé de estudiar un estudio en un instituto, lo estudié y luego entré a una empresa a trabajar. Pero yo sentía que no daba pie con bola, no sabía qué hacer, me sentía perdido en lo que estaba haciendo y me empezó a dar angustia. Primero porque fue en la pandemia. Segundo, porque si me quedaba sin trabajo, mi esposa ya no tenía trabajo. Y yo dije, y ya estamos con Felipe, y teníamos un bebé, y yo dije, yo no me puedo dar el lujo de perderme este trabajo. Y tenía una angustia y una presión y no podía ni dormir. A veces me acostaba muy tarde y me levantaba muy temprano para poder cumplir y me sentía muy perdido. Y yo le decía, Dios mío, es que no puede ser así. O sea, si tú me diste esto, algo me debes estar enseñando. Fui a la palabra y en una lectura empecé a tomarme el tiempo, a dedicarme el tiempo, porque yo pensaba era en trabajo, soñaba con el trabajo, me acostaba y en el sueño era lo que estaba haciendo y soñaba y no dormía bien por estar pensando ahí en el trabajo y me despertaba y el trabajo. Y estaba como en esa ola de todo eso. Y Dios me llevó a la palabra y me mostró, me dijo, esto si yo te lo he dado es para que tengas confianza. Si te lo di, yo lo voy a afianzar. Y así con eso, nunca más volví a tener la angustia. Puedo sentir afán por algo, pero yo digo, Señor, tú tienes todo el control. En un momento me iba a quedar sin trabajo y la angustia otra vez. Mi esposa, mis hijos, Dios mío. Pero luego volvió la palabra a decir, luego no es que confías en mí. Yo dije, cierto. Nunca más volví a decir, si este trabajo se me acabó, Dios me provee otro. Amén. Duré 6 meses, en un tiempo antes de venir a Colombia, duré 6 meses sin trabajo. No tenía, pero comimos, vivimos como si estuviera trabajando. 6 meses. Y yo dije, Señor, yo no voy a desconfiar de tu fidelidad. Y en ese tiempo Dios nos proveyó y me proveyó un trabajo hasta para venir acá, para estar acá. Y yo dije, Dios, yo no voy a desconfiar de tu fidelidad. Amén. ¿Pero cómo lo hice? Poniendo un fundamento, la palabra. ¿Y cómo lo logré? Tomándome mi tiempo, orando, llorando, de rodillas, sentado, acostado, pero leyendo la palabra y diciendo, es cierto. Y la guardé en mí y dije, esto es lo que yo debo hacer. Y eso es lo que la palabra nos debe llevar a hacer. La palabra de Cristo debe fundamentar cada área de nuestra vida. Nada se puede quedar por fuera. Ya dijimos hace un tiempo que yo no le pongo el fundamento a media casa. ¿Sí o no? No. ¿Cómo queda una casa con medio fundamento y el otro no? Igualmente inestable. ¿Cierto? Una pérdida a medias es igual a una pérdida total. Entonces, si yo pongo medio fundamento, no estoy haciendo nada. Debo fundamentar toda mi casa. Mi casa. Recordemos, hablemos de la casa. La casa es todo lo que yo tengo. Mi familia, mis hijos, mi esposa, mis padres, mis hermanos, mi vida social, mi vida familiar, mi vida laboral, mi vida amorosa. Todo debe estar fundamentado en las palabras de Cristo. Y toda decisión que usted tome, toda debe estar basada en los fundamentos de Cristo. Pero no podemos estar tomando ya decisiones bajo nuestro fundamento. Porque ¿cómo nos ha ido? Terriblemente mal, ¿cierto? Así que cuando tomamos decisiones bajo los fundamentos de Cristo, eso está firme, eso está seguro, eso está estable. En eso usted toma la decisión y va a tener paz. Usted dice, Señor, tomé esta decisión y va a tener paz, porque fue un fundamento basado en la palabra de Cristo, en las palabras de Cristo.
Si usted siente angustia por algo que está haciendo, probablemente no lo está haciendo bajo la voluntad del Padre. Entonces, es allá donde debemos llevar esto, cavar y ahondar. Solo 2 palabras tomamos hoy, cavar y ahondar. Y eso fue lo que hablamos. ¿Y qué hicimos? Profundizamos en la palabra. ¿Hasta dónde? Hasta los extremos. Fuimos por un área, fuimos por otra, fuimos aquí, allá, para captar la profundidad de 2 palabras. 2 palabras. Entonces, ¿cómo puede uno ahondar y profundizar? Solo 2 palabras usamos hoy. Cavar y ahondar. ¿Y fue poquito? No. ¿Y cuánto le podemos seguir sacando? Mucho más. Solo yo usé un versículo. ¿Qué tal usáramos este versículo y más versículos? Se nos abre el tema por allá también y otro tema por acá con otro versículo y otros temas por acá, porque se profundiza mucho más. Se profundiza mucho más. Entonces, ¿qué debemos hacer? Profundizar. No es la superficie donde se pone el fundamento. El fundamento no se pone en la superficie. El fundamento se pone hasta el fondo de nuestra vida. Así que el evangelio no es algo superficial. El evangelio y lo que nosotros creemos no es algo superficial. Debe llegar hasta lo profundo de nuestro ser y basar todo de lo profundo de nuestro ser allá. La base de sus decisiones. No sé si alguien vio una película que se llama Insertion, de los sueños, que se le metían a la mente de una persona en un sueño y le metían un pensamiento. Pero para meter un pensamiento que convencía, para que la persona se convenciera, se iban hasta, lo hacían como si fuera una caja de seguridad, que es la base de las decisiones de la persona. Eso decían ellos. La base de las decisiones era esa cajita y ellos ponían un pensamiento allá y la persona decidía hacer algo. Hasta allá debe ir las decisiones nuestras, hasta lo más profundo, lo que hace que nosotros tomemos decisiones en la fuente de nuestra vida, porque hay algo central donde usted toma decisiones, se mueven las emociones, las decisiones, el pensamiento. En esa base, hasta allá debe llegar las palabras de Cristo. Usted las pone y de seguro toda su vida va a cambiar. Su pensamiento, su actuar, su vivir va a cambiar. Hasta allá debemos llevar las palabras de Cristo. Nada de estar acomodándolas. Nada de estar diciendo lo que le parece a usted. Las palabras de Cristo como son, como las